Escuchen bien esto que les voy a revelar, porque les va a destrozar el alma completamente. Jason Jiménez cargaba un diagnóstico médico absolutamente devastador que lo tenía escapando desesperadamente hacia Miami. Las personas peligrosas que lo rodeaban jamás iban a permitir que revelara públicamente sus secretos más oscuros. Y ese accidente de avioneta presenta demasiadas coincidencias extremadamente sospechosas que demandan una investigación profunda e inmediata. Jason Jiménez cargaba con un diagnóstico médico absolutamente devastador que lo tenía escapando desesperadamente hacia Miami. Y hoy, gracias a las revelaciones de Javier Seriani, entendemos que las personas peligrosas que lo rodeaban jamás iban a permitir que revelara públicamente sus secretos más oscuros. Escuchen bien lo que les voy a decir, porque este no es un chisme de pasillo, es una tragedia que nos desgarra el alma. Ese accidente de avioneta presenta demasiadas coincidencias extremadamente sospechosas que demandan una investigación profunda e inmediata. Lo que se está diciendo en los círculos más íntimos del espectáculo es que Jason no solo presentía su final, sino que estaba huyendo de una sentencia que ya estaba firmada, no solo por su salud, sino por manos negras que querían silenciarlo para siempre. Estamos hablando de que este ídolo de la música popular, el hombre que le cantaba al despecho y al triunfo, estaba viviendo un calvario en silencio, cargando una cruz que pesaba más que su propia fama. Seriani ha puesto el dedo en la llaga al revelar que Jason sabía que moriría, y en un acto de desesperación pura, buscaba refugio en tierras estadounidenses para poner a salvo a su esposa y a sus pequeños hijos antes de que el tiempo se le agotara, o antes de que alguien decidiera que ya sabía demasiado. Y aquí, mis queridos suscriptores, es donde les voy a pedir nuevamente que le den like a este video y que se suscriban a Bajo la Mesa VIP si todavía no lo han hecho, porque la información que estamos compartiendo con ustedes no la van a encontrar en ningún otro lado. Javier Seriani arriesgó mucho para conseguir estos datos, y nosotros estamos arriesgando también al compartirlos públicamente, porque hay personas muy poderosas que preferirían que esta historia quedara enterrada junto con Jason. Así que ya saben, su apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando y trayéndoles la verdad que merece ser contada. Es una noticia que nos deja fríos, que nos hace cuestionar todo lo que vimos en sus redes sociales. Esas sonrisas que hoy parecen máscaras de una angustia que no podemos ni imaginar. ¿Cómo es posible que un hombre en la cúspide del éxito estuviera habitado por un terror tan profundo? La respuesta es escalofriante y tiene que ver con una verdad que muchos han intentado apagar, pero que hoy sale a la luz con una fuerza imparable. Jason Jiménez no era solo una víctima de la mala suerte. Era un hombre que corría contra el reloj, un guerrero que intentó burlar al destino y a sus enemigos en una huida desesperada, que terminó de la forma más trágica imaginable en aquel campo colombiano, dejando tras de sí un vacío que nadie podrá llenar, y una serie de interrogantes que hoy empezamos a desmenuzar para ustedes, porque la verdad, por más dolorosa que sea, siempre termina por abrirse paso entre las sombras del escándalo y la traición. Miren con atención lo que les voy a compartir en este preciso momento, porque les va a partir el corazón en 1000 pedazos, ya que la muerte trágica de Jason Jiménez jamás fue lo que todos creíamos entender, sino algo mucho más siniestro y complejo. Y cuando afirmo que no fue lo que pensábamos, me refiero específicamente a que este talentoso muchacho colombiano, que conquistó exitosamente a toda Latinoamérica entera con su música, estaba cargando un secreto tan profundamente oscuro y desgarrador que literalmente estaba moviendo cielo, mar y tierra para salvarse a sí mismo y proteger a su familia completa antes de que su propio organismo lo traicionara definitivamente por completo o antes de que alguien con poder interviniera en su contra. No estamos exagerando ni un poquito, porque según la información explosiva que ha puesto sobre la mesa el mismísimo Javier Seriani, ese periodista que no le tiene miedo a nada ni a nadie, Jason Jiménez sabía perfectamente bien que sus días estaban contados. Esta revelación intensifica el conflicto a niveles que no habíamos visto antes en el mundo del salseo serio. No es solo el dolor de perder a un artista, es la indignación de saber que pudo haber sido silenciado cuando intentaba buscar una salida,
Imaginen la angustia de este hombre, subiéndose a los escenarios, recibiendo los aplausos de miles, mientras por dentro sentía el frío de una enfermedad que lo consumía y el aliento de quienes lo vigilaban en la nuca. Seriani asegura que el plan de mudarse a Miami no era un capricho de rico, era un protocolo de extracción, una operación de rescate familiar porque el ambiente en Colombia se había vuelto irrespirable para él. Cuando esto salió a la luz, muchos intentaron apagar el escándalo. Dijeron que eran rumores, que Jason estaba bien, pero los gestos de incomodidad en sus últimas entrevistas y ese brillo de tristeza en sus ojos decían otra cosa. Aquí es donde todo se descompone y la imagen pública de éxito total se estrella contra la cruda realidad de una persecución silenciosa. Jason estaba atrapado entre su cuerpo que fallaba y un entorno que lo asfixiaba, y esa desesperación fue la que lo llevó a tomar decisiones apresuradas, a confiar en quien quizás no debía y a subirse a esa aeronave que se convertiría en su tumba de metal. Lo más fuerte no es solo la caída, sino el porqué de esa huida. Es entender que detrás de los lujos y la ganadería millonaria había un ser humano que se sentía solo y acorralado. Esta es la historia de una traición a la vida y a la lealtad, donde el poder y los secretos se mezclaron para crear un cóctel mortal que hoy nos tiene aquí analizando cada palabra y cada silencio de un hombre que antes de ser silenciado por el fuego, ya estaba siendo consumido por el miedo a lo inevitable. Y esto es apenas el comienzo de una cadena de revelaciones que nos harán entender por qué este muchacho, que empezó vendiendo aguacates con toda la ilusión del mundo, terminó sus días escapando de una realidad que ya no podía controlar. Pero para entender esa desesperación, primero debemos mirar atrás, a esos orígenes humildes que forjaron su carácter y que nos explican por qué luchó tanto por una dignidad que al final intentaron arrebatarle. Para que podamos entender la verdadera magnitud de esta tragedia, tenemos que hablar del hombre detrás del ídolo, porque Jason Jiménez no siempre fue el magnate que veíamos rodeado de lujos. Y esto es algo que nos llega directo al corazón. Jason representaba el sueño de cualquier madre mexicana para su hijo, el del muchacho que viene desde abajo, con las manos sucias de tierra pero el alma llena de sueños. Imagínense ustedes a ese jovencito allá en las plazas de mercado más grandes de Colombia, bajo el sol inclemente, gritando con todas sus fuerzas para vender aguacates. No había herencias, no había palancas, no había nada más que su voz y su voluntad inquebrantable de sacar a su madre adelante. Ese origen humilde es lo que lo conectó tan profundamente con su pueblo. Él era uno de ellos, un guerrero que sabía lo que era tener hambre y no tener un peso en la bolsa. Por eso, cuando su carrera despegó como un cohete, todos celebramos. Pero también fue ahí donde empezaron a tejerse las sombras de la sospecha y la envidia que tanto daño hacen en nuestras comunidades. En apenas 14 años, aquel vendedor de aguacates se transformó en un empresario con un poder económico que dejaba a muchos con la boca abierta. No solo era la música, que por supuesto le daba muchísimo dinero, sino que de pronto Jason era dueño de una ganadería de envidia, de un criadero de caballos finos que parecían sacados de una película de constructoras que levantaban edificios y de una inmobiliaria que manejaba millones. Y aquí es donde la gente empieza a murmurar, donde el ¿qué dirán? Se vuelve un veneno silencioso. En México sabemos muy bien que cuando alguien sube tan rápido, las miradas se vuelven pesadas. ¿Cómo es posible que un muchacho tan joven acumulara propiedades en Miami, departamentos de lujo y un estilo de vida de jeque árabe en tan poco tiempo? Ese éxito tan descomunal, esa fortuna que parecía multiplicarse por arte de magia, fue lo que empezó a ponerle un blanco en la espalda. La dignidad de su trabajo se vio empañada por los rumores de quienes no podían creer que el talento solo fuera suficiente para construir semejante imperio. Pero Jason, fiel a sus valores de hijo agradecido, no se detenía. Él quería asegurar el futuro de los suyos, quería que sus hijos nunca tuvieran que pasar las carencias que él vivió en la plaza de mercado. Sin embargo, esa misma ambición por proteger a su familia fue la que lo llevó a meterse en terrenos pantanosos,
en negocios donde la imagen pública y los intereses oscuros se mezclan de forma peligrosa. Sus propiedades en Miami no eran solo una inversión, eran su plan de escape, su búnker de cristal donde pensaba refugiarse cuando sintiera que el piso en Colombia se volvía demasiado inestable. El éxito tiene un precio muy alto y a veces se paga con la tranquilidad. Mientras él construía ese imperio, también estaba construyendo una jaula de oro de la que cada vez era más difícil salir. La gente veía los aviones privados y las joyas, pero no veían las noches de insomnio pensando en cómo mantener todo eso en pie sin que se desmoronara sobre su cabeza. Esta transición de la pobreza extrema a la riqueza absoluta es la clave para entender por qué estaba tan desesperado al final. Él sabía lo que era no tener nada, y ahora que lo tenía todo, sentía que se le escapaba entre los dedos por culpa de esa enfermedad silenciosa y de las sombras que lo perseguían. Pero lo que nadie se imaginaba es que, mientras él liquidaba sus negocios y preparaba su mudanza definitiva, había señales de que su cuerpo y su entorno ya no le darían más tregua. Y es precisamente en ese análisis de sus últimas actitudes sospechosas donde todo empieza a cobrar un sentido aterrador. Aquí es donde la leña empieza a arder con fuerza, porque si analizamos con lupa los últimos meses de vida de este hombre, nos damos cuenta de que había señales de alerta que hoy gritan una verdad que muchos prefirieron ignorar en su momento. Fíjense bien, porque en el mundo del espectáculo las casualidades no existen, y menos cuando hay tantos millones de dólares de por medio. ¿Por qué un hombre de apenas 33 años, en la plenitud de su carrera, con estadios llenos y una cuenta bancaria que no paraba de crecer, anunciaría de pronto que se retiraba en el año 2026? Esa decisión no tenía lógica comercial alguna, era más bien un grito de auxilio disfrazado de descanso profesional. Según lo que Javier Seriani ha podido indagar, Jason no estaba planeando unas vacaciones largas, estaba liquidando su vida en Colombia. Fuentes cercanas aseguran que empezó a vender activos de forma apresurada, a cerrar ciclos con una urgencia que no correspondía a un hombre que simplemente quiere pasar más tiempo con sus hijos. Había una contradicción evidente entre su imagen de triunfador absoluto y esa necesidad casi febril de deshacerse de sus compromisos en su tierra natal. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿qué vio Jason en sus exámenes médicos que lo dejó tan frío? ¿O qué escuchó en las reuniones privadas con sus socios que lo hizo sentir que el suelo que pisaba ya no era seguro? El salseo serio nos obliga a mirar esas actitudes sospechosas que hoy cobran un sentido escalofriante. Se dice que Jason ya no dormía, que sus gestos en las entrevistas eran los de un hombre que mira constantemente hacia la puerta, esperando que alguien entre a cobrarle una factura pendiente. No afirmamos que estuviera involucrado en algo ilegal, pero en este negocio de la música popular, donde los intereses son tan pesados, a veces el pecado no es hacer algo malo, sino saber demasiado. El leña al fuego, aquí, es esa enfermedad devastadora que Seriani menciona. Imaginen el peso moral de saber que tu cuerpo te está traicionando, que tienes un diagnóstico que te pone fecha de caducidad, y que al mismo tiempo tienes a personas poderosas presionándote para que sigas produciendo, para que sigas siendo la gallina de los huevos de oro. Esa presión es la que genera silencios incómodos en las grabaciones y cambios de versión en los planes a futuro. Un día decía que quería conquistar el mercado europeo y al siguiente estaba transfiriendo sus propiedades más valiosas a nombre de Sonia, su esposa, en un movimiento que claramente buscaba blindar el patrimonio familiar ante una ausencia inminente. ¿Por qué esa obsesión con Miami? En México sabemos que Miami es el refugio de quienes buscan protección, de quienes quieren desaparecer de ciertos radares. Jason estaba moviendo sus piezas como un gran maestro de ajedrez que sabe que le van a dar jaque mate en 3 jugadas. Sus contradicciones eran constantes. En público hablaba de nuevos álbumes, pero en privado revisaba testamentos y estructuras legales para que sus hermanos tuvieran empresas propias que no dependieran de su voz. Eso no es previsión. Eso es la certeza de que el final está cerca. Pero lo más inquietante
lo que realmente nos pone la piel de gallina es cómo su círculo cercano intentó apagar estos rumores de inestabilidad. Se esforzaban por mostrar una imagen de unidad y fuerza, mientras Jason, en la soledad de su camerino, lidiaba con dolores que ya no podía ocultar y con llamadas telefónicas que le recordaban que nadie se va de ciertos negocios así nomás, por la puerta de atrás. Esta huida desesperada nos habla de un miedo real, un miedo que no se cura con dinero ni con fama. Era el miedo de un hombre que se sentía silenciado antes de que la avioneta cayera. Un hombre que sabía que su tiempo se agotaba y que cada minuto en Colombia era un riesgo para los que más amaba. Y es justo en este ambiente de tensión máxima, donde el aire se podía cortar con un cuchillo, cuando empezaron a manifestarse esas señales que van más allá de lo racional, esos sueños que hoy parecen advertencias del más allá, y que nos hacen preguntarnos si el destino ya estaba escrito en las nubes de Medellín. Pero agárrense de donde puedan, porque aquí es donde la historia da un giro que nos deja con el corazón en la mano y la mente llena de dudas, porque lo que les voy a contar parece sacado de una película de terror. Pero fue la realidad que Jason vivió en sus últimas semanas. Aquí es donde todo se descompone y donde entendemos que este hombre no solo huía de realidades tangibles, sino de visiones que lo atormentaban en la oscuridad de su alcoba. Y es que, ¿cómo se puede vivir tranquilo cuando sabes, con una certeza que te hiela la sangre, que el final te espera en las alturas? Resulta que Jason, en un acto de honestidad que hoy nos parece una despedida anticipada, confesó en varias ocasiones que estaba teniendo sueños premonitorios, sueños recurrentes que lo despertaban empapado en sudor y con el alma encogida. Él soñaba, no una ni dos, sino 3 veces, con su propia muerte en un accidente de avión. Pero no era un sueño borroso o confuso. Era una visión detallada, casi quirúrgica, de lo que ocurriría en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. En su relato, que hoy resuena como una profecía maldita, él se veía a sí mismo subiendo a una avioneta y antes de despegar, sentía una angustia tan opresiva que le pedía al piloto que, por favor, diera una vuelta de inspección, que revisara cada tornillo, cada cable, cada hélice. En el sueño, el piloto regresaba pálido y le decía: «Jason, qué bueno que me pediste revisar, porque se había soltado un tubo vital y nos habríamos matado». Imagínense ustedes la carga emocional de este hombre, que al despertar tenía que enfrentarse a la realidad de que, por su carrera, tenía que subirse a esos mismos aviones casi a diario. Esto explica muchas cosas. Explica por qué en sus últimos videos se le veía tan tenso al abordar, por qué su mirada buscaba constantemente una señal de seguridad que nunca llegaba. La ironía trágica de todo esto es que a pesar de sus advertencias, a pesar de que él mismo gritó al mundo que presentía que su final vendría del cielo, quienes debían protegerlo, quienes debían asegurar que esa aeronave de 40 años estuviera en perfectas condiciones, parecen haber ignorado el miedo de un hombre que era su mayor activo. ¿Cómo es posible que con semejante premonición se le permitiera subir a una avioneta que, según los expertos, era un ataúd volador? Aquí es donde el dolor se mezcla con la indignación, porque nos damos cuenta de que Jason estaba solo en su batalla. Sus advertencias fueron tomadas como excentricidades de artista o como simples nervios por el exceso de trabajo, pero él sabía que no era así. Él sentía que el destino le estaba respirando en la nuca. Esta conexión con lo sobrenatural o con esa intuición profunda que a veces tenemos. Los seres humanos nos hace empatizar aún más con él. No era solo el millonario, era el hombre asustado que buscaba desesperadamente una salida antes de que el sueño se hiciera realidad. Y lo más fuerte no fue eso. Lo más fuerte es que esa premonición se cumplió casi al pie de la letra, dejando una estela de preguntas sobre por qué no se hizo nada para evitarlo. Esto nos lleva a pensar que quizás, y solo quizás, su muerte no fue un error del destino, sino la culminación de un plan donde sus miedos fueron utilizados en su contra, permitiendo que el silencio se apoderara de su voz justo cuando estaba a punto de cruzar el océano hacia su libertad. Pero mientras el cielo le mandaba advertencias, en la tierra las amenazas eran mucho más directas y provenían de aquellos que él mismo llamó
los malos que lo rodeaban. Aquí es donde la historia deja de ser una tragedia accidental para convertirse en un thriller de la vida real, porque miren, hay algo que a mí me tiene con el alma en un hilo, y es que Jason no era un hombre de silencios cuando se trataba de su seguridad. En varias entrevistas, que hoy son analizadas cuadro por expertos y por el propio Javier Seriani, el cantante soltó frases que nos dejan helados. Él llegó a decir, con una calma que hoy resulta aterradora: si algo me llega a pasar, busquen a los malos que me rodean. Válgame Dios. Esa no es una frase que uno suelta así nomás por el gusto de ser dramático. Es una declaración de alguien que se siente acorralado, de un hombre que sabe que está caminando sobre una cuerda floja y que hay gente interesada en que pierda el equilibrio. En este bloque de empatía tenemos que ponernos en sus zapatos. Imaginen ser el sustento de toda una familia, el ídolo de un país, y sentir que quienes te dan la mano para saludarte podrían ser los mismos que están esperando el momento de soltarte. ¿Quiénes eran esos malos? Es muy fácil culpar al destino, pero es mucho más difícil mirar a los ojos a quienes formaban parte de su círculo íntimo y preguntarles qué sabían realmente. Se dice, en voz baja, pero con mucha insistencia, en los pasillos de las televisoras colombianas y en la investigación de Seriani, que Jason poseía información que quemaba las manos. Información sobre cómo se movían ciertos capitales en el mundo de la música y sobre quiénes eran los verdaderos dueños de las sombras detrás de los grandes eventos. Al planear su mudanza a Miami, Jason no solo buscaba sol y playa, buscaba una distancia segura para, quizás, empezar a hablar. ¿No les parece sospechoso que justo cuando estaba por cerrar sus negocios y llevarse sus secretos a otro país, la avioneta en la que viajaba decidiera fallar de esa manera tan conveniente para algunos? No estamos afirmando que hubo un complot, pero en el salseo serio, las preguntas retóricas son nuestra mejor herramienta. ¿A quién le convenía que Jason Jiménez no aterrizara en Estados Unidos con esa maleta llena de verdades incómodas? Es aquí donde nos duele profundamente, porque vemos a un muchacho que intentaba limpiar su vida, que quería desvincularse de esas energías pesadas para ser el padre y el esposo que su familia merecía. La decepción que sentimos es hacia ese entorno que, lejos de protegerlo, parecía estarlo asfixiando. Esas personas poderosas que hoy guardan un silencio sepulcral, que no han salido a dar la cara o que lo hacen con lágrimas de cocodrilo, son las que Jason temía. Seriani ha sido muy enfático en que el cantante estaba grabando mensajes, guardando documentos y dejando un rastro de migajas por si algo le sucedía. Esto nos habla de una premeditación por parte de Jason para proteger su memoria, como si supiera que su voz iba a ser apagada pronto. Qué triste es pensar que un hombre con tanto talento tuviera que vivir con el testamento bajo el brazo y el miedo en el pecho. Esta situación nos explica por qué estaba tan desesperado por mudarse. No era ambición, era supervivencia pura. Él quería salvar su dignidad y su vida, pero parece que los hilos que lo ataban a ese mundo oscuro eran mucho más fuertes y cortos de lo que él mismo imaginaba. Y mientras nosotros intentamos procesar estas amenazas veladas, los detalles técnicos de lo que ocurrió en esa pista de aterrizaje empiezan a arrojar una luz todavía más inquietante sobre lo que realmente pasó en esos últimos segundos de terror, donde la negligencia y la sospecha se dan la mano de una forma que nos obliga a cuestionar cada reporte oficial. Entremos ahora en el terreno de los hechos fríos, esos que no mienten y que nos obligan a preguntarnos si lo que ocurrió en el cielo de Antioquia fue una falla mecánica o un destino provocado. Como bien lo ha señalado Javier Seriani en sus reportes más recientes, las irregularidades en este caso son tantas que parece un insulto a nuestra inteligencia llamarlo simplemente accidente. Para empezar, hablemos de la aeronave, una avioneta de más de 40 años de antigüedad. ¿Cómo es posible que un artista con la capacidad económica de Jason Jiménez, un hombre que se rodeaba de los mejores lujos y que tenía su propia flota de vehículos de alta gama, terminara subiéndose a un aparato que en cualquier otro país ya estaría en un museo o en un deshuesadero? No tiene sentido. ¿Quién autorizó ese vuelo? ¿Quién le aseguró a Jason que esa máquina era segura para transportar su vida y la de sus acompañantes?
En el salseo serio, sabemos que a veces se eligen los eslabones más débiles para que la cadena se rompa y accidentalmente. Pero lo que realmente nos hace dar un salto en la silla es la conducta del piloto. Se han filtrado detalles, testimonios de personas que estaban en el aeropuerto ese día, que aseguran que el capitán de la aeronave estaba completamente distraído, pegado a su teléfono celular, hasta segundos antes de iniciar las maniobras de despegue. Imagínense la escena. Un vuelo que ya de por sí era riesgoso por la altitud de la pista y las condiciones del clima, y la persona encargada de llevar a todos a salvo estaba más preocupada por una conversación de WhatsApp que por los instrumentos de vuelo. ¿Con quién hablaba? ¿Qué instrucciones estaba recibiendo en ese momento crítico? Aquí es donde la negligencia deja de ser un error humano para convertirse en algo mucho más sospechoso. Las investigaciones técnicas sugieren que no se respetaron los tiempos de calentamiento de los motores y que la hélice no alcanzó las revoluciones necesarias para elevarse de forma segura. Fue un despegue forzado, una decisión apresurada que parece haber sido empujada por una urgencia que nadie ha podido explicar todavía. Fue una cadena de errores o un plan meticulosamente ejecutado para que Jason Jiménez nunca llegara a Miami. Si unimos los puntos, la imagen que se forma es aterradora. Tenemos un avión viejo, un piloto negligente y un pasajero que cargaba con secretos que podían tumbar imperios. ¿No les parece demasiada coincidencia que la avioneta fallara precisamente en el sistema de propulsión, el mismo que Jason veía fallar en sus pesadillas? Las preguntas retóricas caen por su propio peso. ¿Por qué no se realizó la inspección de seguridad que el mismo Jason solía exigir? ¿Quién dio la orden de despegar a pesar de las banderas rojas que la propia máquina estaba dando? En México hemos visto historias similares donde la verdad se estrella contra el suelo y se quema entre los restos de un fuselaje, y lo que Seriani está revelando apunta a que alguien quería que Jason se quedara en silencio para siempre. La negligencia criminal es una cosa, pero el sabotaje disfrazado de descuido es un arte oscuro que se practica en las altas esferas del poder cuando alguien se vuelve incómodo. Todo esto nos lleva a un callejón sin salida donde solo queda la sospecha. ¿Se imaginan el terror de Jason en esos últimos segundos, viendo cómo su premonición se hacía realidad frente a sus ojos, dándose cuenta de que su huida desesperada terminaba en el mismo lugar donde empezó su pesadilla? Es una injusticia que clama al cielo. Y mientras las autoridades intentan cerrar el caso con un reporte de falla mecánica por falta de mantenimiento, nosotros seguimos rascando en la superficie, porque hay detalles que no se pueden quemar, secretos que no se calcinan, y una verdad que, aunque intenten enterrarla bajo toneladas de escombros, sigue latiendo con la fuerza de un hombre que solo quería proteger a los suyos. Pero hay más, porque más allá de los motores y las hélices, existen misterios que tocan lo espiritual y lo personal. Revelaciones que nos muestran que Jason estaba rodeado de sombras mucho antes de que el avión despegara. Sombras que incluyen advertencias de santería y la aparición de figuras oportunistas que intentan manchar su memoria ahora que él ya no puede defenderse. Pero no crean que todo termina en los fierros retorcidos de la avioneta, porque la recompensa final de esta investigación nos lleva a terrenos mucho más pantanosos y espirituales, donde la lógica se rinde ante lo inexplicable. Javier Seriani ha puesto al descubierto un lado de esta historia que nos deja con la boca abierta: la conexión de Jason con el mundo de lo esotérico. Se sabe que en los círculos de la música popular colombiana, al igual que en muchas partes de nuestro México, la consulta con santeros y guías espirituales es moneda corriente. Y lo que se dice es que Jason había recibido advertencias clarísimas. Santeros de alto nivel, tanto en Colombia como en Miami, le habrían dicho que su camino estaba marcado por una sombra negra que venía del cielo. «Cuídate de las alas de metal», le habrían advertido. Esto nos da una explicación mucho más profunda a su paranoia y a esos sueños premonitorios. No era solo estrés. Era una advertencia espiritual que él intentó combatir con rituales y protecciones que lamentablemente no fueron suficientes contra la fuerza de su destino o de sus enemigos. Y mientras su familia llora esta pérdida irreparable,
Han empezado a salir como moscas personas que solo buscan colgarse de su fama póstuma. Ahí tienen a esa supuesta amante, una modelo que ha intentado manchar la imagen de hombre de familia de Jason publicando chats que huelen a falso desde lejos. Es el salseo más bajo, ese que busca lucrar con el dolor ajeno. Pero aquí lo analizamos con seriedad. ¿Quién se beneficia de que ahora se hable de infidelidades en lugar de hablar de la investigación del accidente? Es una cortina de humo clásica para distraer a la opinión pública. Y hablemos de lo que nadie quiere tocar por lo crudo que resulta: la realidad de los cuerpos calcinados. La violencia del impacto y el incendio posterior fueron tan devastadores que las labores de identificación han sido un calvario adicional para la familia. No hubo un último adiós con el cuerpo presente de la forma que todos hubieran querido. Fue un proceso frío, de ADN y medicina legal, que nos recuerda la fragilidad absoluta de nuestra existencia. Pero lo que realmente nos hace ruido, y es la recompensa que les prometí, es el análisis financiero que Seriani ha puesto sobre la mesa. Con el lápiz en la mano, las cuentas no salen. Jason cobraba muy bien, sí, unos $30,000 por show, pero eso no justifica de ninguna manera la compra de 3 mansiones en Miami, una constructora, una inmobiliaria y una ganadería de élite en menos de una década, mientras mantenía a toda su familia extendida con lujos de reyes. El propio Jason lo dijo: lo de los conciertos es para los juguetes. Entonces, ¿de dónde venía el capital fuerte? La conclusión a la que llegamos es que Jason estaba atrapado en una estructura financiera mucho más grande que él, una que quizás lo utilizaba como el rostro amable para mover capitales de origen dudoso. Al querer salirse, al querer limpiar su nombre y mudarse a Estados Unidos para empezar de cero con su fortuna ya amasada, rompió las reglas de un juego donde no se permite la renuncia. Su muerte silencia no solo a un cantante, sino a un testigo clave de cómo funciona el dinero en las sombras del espectáculo latinoamericano. Esa es la verdad que muchos no quieren que ustedes sepan, pero que aquí desmenuzamos porque ustedes merecen respeto y claridad. Y aquí, mis queridos amigos, es donde llegamos al final de este recorrido por la trágica historia de Jason Jiménez. Pero antes de despedirme, quiero pedirles nuevamente que se suscriban a Bajo la Mesa VIP, si todavía no lo han hecho, porque este caso está lejos de estar cerrado, y vamos a seguir investigando hasta llegar al fondo de la verdad. Cada vez que aparezcan nuevos datos, cada vez que Javier Seriani revele más información, cada vez que las autoridades colombianas hagan algún avance en la investigación, nosotros estaremos aquí para contárselos con todos los detalles. Así que ya saben, suscríbanse a Bajo la Mesa VIP, denle like a este video, activen la campanita de notificaciones y compartan este contenido con sus amigos y familiares para que más personas conozcan la verdadera historia detrás de esta tragedia que ha conmovido a toda Latinoamérica. Porque la memoria de Jason Jiménez merece ser honrada con la verdad, no con las mentiras y las medias tintas que publican los medios tradicionales que tienen miedo de incomodar a los poderosos. Y recuerden esto que les voy a decir porque es muy importante. La muerte de Jason Jiménez no fue simplemente un accidente desafortunado causado por la mala suerte, fue el resultado de una combinación de factores que incluyen enfermedad, amenazas, negligencia criminal y posiblemente algo todavía más oscuro que las autoridades todavía no han querido revelar públicamente. Y mientras esos factores no sean investigados a fondo, mientras no se haga justicia por la muerte de estas 6 personas, todos nosotros tenemos la obligación moral de seguir haciendo preguntas y exigiendo respuestas. Descansa en paz, Jason Jiménez. Tu música seguirá sonando en los corazones de millones de personas. Nos vemos en el próximo video, mis queridos amigos. Cuídense mucho y nunca olviden que la vida es frágil y que cada momento que pasamos con las personas que amamos es un regalo precioso que debemos valorar.